Buen día con todos. Vamos a dar inicio al estudio del principio divino y en esta primera parte vamos a ver la introducción. ¿Cuál es la estructura del principio divino? En primer lugar vamos a ver los principios de la creación. En este capítulo vamos a ver cuál ha sido el plan de Dios para con el ser humano y el resto de la creación. Obviamente el plan de Dios ha sido realizar un mundo ideal. Un mundo de paz, de armonía, de felicidad, que todas las personas naturalmente deseamos. Y si la queremos comparar con la salud de una persona, vamos a decir que es un estado de buena salud. Lamentablemente esto no ha ocurrido, y más bien vivimos en una especie como en un infierno en la tierra, y esto es por la caída del ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación de conflicto, de miseria, de luchas, de guerras, en los diferentes niveles del ser humano. Entonces, comparado con la salud, vamos a decir que esto es una persona enferma, y en realidad una enfermedad muy grave, y que requiere una operación. Y vamos a ver acá que es como un gran juicio para la persona, ¿no? En el caso del ejemplo, y en este capítulo de la consumación de la historia humana, vamos a ver, dice que en los últimos días la tierra será destruida, que los cristianos devotos serán arrebatados sobre las nubes, el sol y la luna perderán su brillo y las estrellas caerán del cielo. Entonces, esto que manifiesta la Biblia, que está escrito en la Biblia, ¿es literal o es simbólico? Lo vamos a ver en este capítulo de la consumación de la historia humana. Entonces, esta persona que va a ser operada necesita de un especialista. ¿Quién es el especialista? El Mesías. Viene un doctor que va a intervenir a esta persona que tiene la enfermedad grave. En este capítulo vamos a ver cuál es el propósito de la llegada del Mesías. ¿A qué vino Jesús hace 2000 años atrás? ¿Será que vino a morir en la cruz y que nos salvó de todos nuestros pecados, como todos los cristianos hasta ahora hemos creído? Entonces vamos a salir de estas dudas en este capítulo. Luego que la persona ha sido operado, tiene que pasar por un proceso de restablecimiento, de recuperación, y vamos a estudiar aquí la restauración del ser humano. Y vamos a ver cómo que después, inmediatamente de la caída del ser humano, Dios empezó a trabajar para restaurarlo hacia la situación ideal original. Y porque además la voluntad de Dios es absoluta. Y esto lo vamos a ver en el capítulo de la predestinación, donde dice en Isaías 46:11, yo he dicho esto y lo ejecutaré. Yo lo he ideado y lo cumpliré. Quiere decir que el plan de Dios se tiene que cumplir de todas maneras. Entonces, esta persona que ya está restablecida tiene que salir del hospital porque ya tiene su salud recuperada o buena salud. Esto vamos a estudiar en el capítulo de la Cristología, que es como volver de nuevo al mundo ideal. Entonces, tenemos que tener bien claro estas enseñanzas para poderlas practicar. Y nos vamos a valer de la ciencia. ¿Cómo hace la ciencia? La ciencia, cuando quiere demostrar algo, en primer lugar se plantea una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una suposición de algo que yo quiero demostrar. Entonces luego se plantea teorías lógicas, y si esto puede explicar todas las cosas, entonces esta hipótesis se convierte en un teorema. ¿Y qué es un teorema? Un teorema es una proposición demostrada. Tenemos un ejemplo aquí, este es el teorema de Pitágoras, y dice que para todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Este es un teorema que todos hemos estudiado en algún momento y todos creemos en esto. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha demostrado de manera lógica. Con los mismos argumentos,
Con la misma analogía, nosotros vamos a estudiar la existencia de Dios. Y para nosotros esto va a ser nuestra hipótesis, nuestro supuesto de que Dios existe. Y entonces nos vamos a plantear teorías, para nuestro caso, los principios de la creación. Y si los principios de la creación nos pueden dar una verdadera visión de la vida y del universo, entonces, tal cual la ciencia, podemos decir que esta hipótesis planteada inicialmente de supuesto se convierte en un teorema, que en otras palabras también es una verdad. ¿Sí? Vamos a estudiar ahora al ser humano. Todo ser humano rechaza el estado de infelicidad, porque naturalmente buscamos ser felices, buscamos la felicidad, desde las pequeñas cosas del ser individual hasta la familia, la sociedad, en el mundo. Cada cosa que nosotros realizamos, desde estudiar, de establecer una familia, de conseguir algo material, lo que fuere, lo que en el fondo nosotros estamos buscando a través de eso es la felicidad. ¿Y cómo es que surge la felicidad? A través de haber cumplido nuestros deseos. Lamentablemente, el término deseo ha sido mal interpretado porque durante la historia del ser humano, los seres humanos se han dado una dirección mala a los deseos. ¿De dónde vienen estos deseos? De nuestra mente. Y nuestra mente, dentro del mismo ser humano, está dividida en mente original y mente mala. ¿Y en qué momento apareció la mente mala? ¿Será que fuimos creados con esta mente mala? Bueno, la respuesta es no. Eso ocurrió después. Originalmente el ser humano fue creado con una mente original. No existía esta mente mala. Por eso que entre estas dos mentes existe una lucha constante entre la mente original, que se inclina a hacer el bien, y la mente mala, que se orienta a hacer el mal. Por eso es que muchas veces las personas desperdician sus vidas en ambientes indebidos, en circunstancias no adecuadas. Y cuando una persona cumple un deseo malo, luego siente un remordimiento de conciencia. ¿Y por qué esto es así? Porque nuestra mente original nos dirige a hacer el bien. Es por eso que muchos padres de familia enseñan a sus hijos a ser buenos, a pesar de que ellos dentro de sí tienen esta lucha entre su mente original y su mente mala. Lo mismo con los profesores. Los profesores enseñan a sus alumnos a que sean honrados, sean honestos, porque esa es la naturaleza del ser humano a través de la mente original. Sin embargo, existe esta lucha. Y vamos a ver también en la Biblia, en Romanos 3, 10, 11, dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 7, 22, 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que el apóstol Pablo, que es una persona religiosa que se ha inclinado a hacer el bien, aún él tenía esta contradicción. Significa que todas las personas tenemos esta lucha entre estas dos mentes, original y mente mala. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle una dirección correcta a nuestros deseos. Si nosotros le damos una dirección mala a nuestros deseos, hacemos acciones malas, obviamente vamos a ser infelices y vamos a tener remordimiento de conciencia.
Pero si nosotros le damos una dirección buena a nuestros deseos, hacemos acciones de bondad, entonces vamos a conseguir la felicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra mente original y nuestra mente mala están en constante lucha? Significa que existe una contradicción dentro del mismo ser humano. Y esto nos lleva a un estado de destrucción. Y obviamente nadie quiere vivir con tal contradicción, en tal estado de destrucción. Pero lamentablemente ahora, nadie puede decir que vive completamente orientado a su mente original. ¿Y a qué nos conlleva esta situación de contradicción? A que los seres humanos, la humanidad vive en conflicto, en miseria y prácticamente no tenga valor. Y vamos a poner un ejemplo muy ilustrativo respecto de esto. Si nosotros tenemos una taza, la taza, como cualquier objeto, tiene un objetivo. Y el objetivo de la taza es contener un líquido. Pero ¿qué ocurre si la taza tiene un agujero en la parte inferior? Entonces, esta taza va a contener el líquido y a la vez la va a derramar. Quiere decir que tiene dos propósitos contradictorios. Así como el ser humano, que tiene la contradicción entre su mente original y su mente mala. ¿Y qué decimos de la taza cuando tiene esa contradicción? Decimos que la taza no vale. No tiene valor y por consiguiente lo desecha. Entonces, en ese nivel de miseria está el ser humano por esa contradicción que tiene dentro de sí mismo, entre su mente original y su mente mala. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, de acuerdo al cristianismo, ¿qué significa esta situación de contradicción o de destrucción? Esto se conoce como la caída del ser humano. Y visto desde el punto de vista intelectual, podemos decir que la caída del ser humano es como caer en ignorancia. ¿Ignorancia de qué? No reconocemos bien el bien y el mal, cuál es el origen de la mente original, cuál es el origen de la mente mala, cuál es la causa de la destrucción del ser humano.